Sí, es evidente de que ahora ya está corriendo prácticamente la convocatoria pública para designar y elegir y designar al fiscal general del Estado. Esto no tendría importancia y relevancia si no fuera el cargo tan importante como lleva adelante un fiscal general del Estado. Lamentablemente, en el pasado ha habido un cuoteo vergonzoso porque se ha designado a un fiscal netamente del oficialismo. El señor Ramiro Guerrero Peñaranda era ex Tribunal Supremo de Justicia de la extinta Corte Suprema de Justicia del Movimiento al Socialismo, fue constituyente del Movimiento al Socialismo. Después, cuando ha estado como tribunal transitorio designado a dedo por el actual presidente, el señor dictó 25 autos supremos en delitos de flagrancia de narcotráfico, sobreseyéndolos y haciendo devolver avionetas y un sinnúmero de bienes incautados. Yo lo había impugnado al fiscal porque además de que no debiera de tener militancia, él era del movimiento al socialismo y sin embargo por esas sus dotes fue escogido. Es más, lo impugné además porque tenía un proceso de acusación pendiente por delito de terrorismo de Estado, o terrorismo de la persona que fue encontrada haciendo volar la estatua de Pedro Ansúrez, y bueno, además confeso y flagrancia. En ese sentido, no ha valido nada las impugnaciones que hiciéramos nosotros, y vimos nomás el transitar y el accionar del fiscal general del Estado, que ha sido incapaz de defender a la sociedad y la legalidad. Sí. Ha pasado ya ese momento, bueno, pasará en octubre, entiendo que cumple su gestión Guerrero. De octubre. Si esa es la evaluación, desde su perspectiva y otras más que hemos escuchado, la intención será pues superar esos problemas, mejorar la elección, ¿no? Mejorar la elección. Bueno, ¿qué se va a hacer para que eso suceda, si es que hay la intención y la voluntad política? Mire, voluntad política creo que no existe, ¿no? No existe. ¿Por qué? Porque nosotros, justamente yo hacía esa antesala para ver que hoy en día lo que hicieron con la Asamblea Legislativa para mi Congreso era simplemente usar el procedimiento porque él vino ya designado por Palacio de Gobierno, para decir por el propio presidente Morales. Se ha hecho todo un show mediático como va a ser actualmente la elección, porque él ya tiene uno designado, donde nosotros inclusive demostramos el día de la elección que tenían el nombre de quién tenían que votar, están pasando los WhatsApps y se equivocaron a nosotros y nos pasaron los WhatsApps. ¿Por qué le digo esto? Porque póngase de que pasen la primera fase de preevaluación de la fase curricular y llegado el momento entren, este es el puntaje que a nosotros nos preocupa. Primero en la comisión mixta entre senadores y diputados, ellos son 10 y opositores apenas somos 3. Si hacemos ese dato, ya. ¿Son 10 oficialistas? Sí, y 3 opositores. 13 en total. Exactamente, esa es comisión titular. ¿Qué rol va a cumplir la comisión? El rol de la comisión es preevaluar la fase curricular, evaluar, recibir el examen en el que estamos pidiendo que haya de alguna manera la presencia de la CV a través de 3 profesionales, pero especializados en materia penal y en derechos humanos y sobre todo en derecho constitucional. Ya. Esos nos ayudarían a hacer una batería de preguntas, pero ¿dónde está la trampa y el problema? De acuerdo a la Constitución Política del Estado, los artículos 234 y 235 nos dicen los requisitos que debe cumplir un funcionario público, y él es un funcionario público muy importante, de manera que en la Constitución establece, por ejemplo, en el 234, parágrafo 1, inciso 7, dice que debe hablar 2 idiomas. Ya. Sin embargo, en la fase de evaluación curricular no toman en cuenta y han puesto que al final, si sale designado o sale cuando sea designado, recién puede presentar su certificado de hablar 2 idiomas, y tenemos ya una ley vigente desde el 2013 o 2015. 1. 2. Dice que un funcionario público, generalmente la función pública está ejercida por la mayoría oficialista. Entonces, debiera de renunciar 3 meses antes a la convocatoria. Entonces, los actuales funcionarios públicos no deberían presentarse, pero eso lo han sacado de la convocatoria y también de la fase de evaluación. Pero por si fuera poco, ¿qué nos preocupa?
dice no militancia, y ellos le han suspendido a los últimos 4 años, nada más, no pueden tener militancia. Entonces, alguna ex autoridad del MAS que no esté en funciones o que haya sido funcionario del Estado, con seguridad se va a presentar. ¿Por qué? El movimiento socialismo está 12 años de manera consecutiva. Entonces dijimos, para que haya más el problema de que haya algo de equilibrio, tratamos de colocar a 6 años, pero se ha llegado solamente a 4 años antes. Entonces, con una certificación, todo es en fotocopia simple, que nosotros podemos verificar. Hay etapa de impugnación. Ayer, por ejemplo, se ha abierto el libro de actas, que debió haberse hecho necesariamente en la presencia de la comisión en pleno y un notario. Pero lo han hecho solamente el presidente, que es el señor senador Milton Barón. En la evaluación, que a la que siempre voy, se establece la siguiente evaluación. Dice 40% la fase curricular, está el que haya tenido 6 años mínimo de trayectoria en materia penal, derechos humanos o derecho constitucional. El fiscal general es el que lleva la acción punitiva del pueblo boliviano y del Estado sobre cualquier ejercicio de un hecho antijurídico y sobre todo un ilícito o un delito. Inicia de oficio. Entonces, en este caso, los postulantes tienen que tener necesariamente especialidad en materia penal. Y ojalá saliera el que tuviera más puntaje, ¿no? Porque eso es lo que nosotros pedimos, la optimización, por lo menos, que conozca a detalle lo que es el procedimiento penal, ley de ejecución de penas y demás. Y hay una serie de requisitos que han sido publicados, pero que son más de lo mismo. No se ha mejorado absolutamente nada de la anterior convocatoria. Bueno, lo que escuchamos desde quienes forman parte del movimiento del socialismo en su descargo es, por ejemplo, que en el pasado los cuoteos eran más que evidentes, que se repartían los cargos, incluido el del fiscal, y eso es un poco lo que yo he identificado como un discurso, digamos que permanente, ¿no? Transversal. Sí. En descargo de eso, no sé si usted quiere quisiera aclarar, emitir algún criterio. En el Congreso, que era un parlamento riquísimo en debate, donde había variedad o pluralidad jurídica, como se habla la Constitución ahora, eran, por decirle, digamos, 10 partidos. Esos 10 partidos debatían y designaban. Hoy en día un partido, una persona designa y obedece el Congreso, que tiene más de 2/3. Entonces, por eso digo, este es un show donde nos perjudican, porque 3 semanas en sesión permanente vamos a estar evaluando, haciendo todo esto y resolviendo impugnaciones, etcétera. En la comisión deberíamos de ser la mayoría abogados, pero escasamente soy la única abogada de esa comisión. En el pasado y reciente pasado, el tribunal, la COB nos ha mandado muy buenos representantes, pero han preguntado, ¿de qué color es el caballo blanco de Melgarejo? Habían preguntas tan elementales que uno, sin ser abogado, pues respondía. Entonces, pero hoy usted no hay está de acuerdo optimización. Con la participación de la COB. Estamos de acuerdo, porque necesitamos gente con formación académica que además conozca trayectoria de los que se van a postular, porque también es un plus el ser catedrático, el ejercer docencia, el haber escrito un libro, etcétera. Pero curiosamente nos preocupa que se ponga simplemente por el solo hecho de ser, si es la convocatoria solo para abogados, entonces no puede ser un plus el que tenga un título en provisión nacional. ¿Usted se animaría a darme, por ejemplo, una referencia en torno al pasado donde se haya hecho mejor esta selección? Mire, yo siempre ha tenido la atribución por el equilibrio de poderes, porque antes habían poderes, siempre ha sido una atribución del Congreso, de los parlamentarios. Correcto. Entonces, por eso decía, yo no sé si tomaban examen o no hay antecedentes de esto, pero hoy en día simplemente es un show. Va a haber examen, hay convocatoria, calificación de la currícula, etcétera. Y ojalá los 10 pudiésemos calificar, por decirle así, postulantes. Nos dan de sorteo, tú 5, o así, ¿no? Entonces, a un grupo. Entonces, nadie conoce lo que ese grupo ha evaluado, cuando eso debiera de ser uno por uno, toditos.
para ver cómo están calificando y demás. Estoy recordando que en algún momento alguien hizo una propuesta y dijo debería ser elegido de manera directa. También. ¿Usted coincide más o menos con esta Por propuesta? supuesto, que porque es una sola persona y debiera recibir ese voto, pero se han fijado recientemente la elección de los jueces, debería de ir también con eso. En la elección de los jueces prácticamente ha perdido olímpicamente, la población ha votado en blanco o negativo, ¿verdad? Entonces, pero ellos se han arreglado, han visto la manera de que cada juez que ha salido, cada tribuno del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional, Agroambiental, Consejo de la Magistratura, ni siquiera haya recibido, por decirle, ni de 20,000 ni 10,000 votos. Mantenerse al margen, diputada, ¿es una opción? ¿Qué comunica? ¿Qué dice? Yo he escuchado a muchos de sus colegas han dicho, no vamos a participar de este show. Sí, evidentemente mantenerse al margen es una responsabilidad absolutamente frente a la población y a los opositores. Tenemos la obligación de participar para denunciar, para rechazar, para hacer conocer al pueblo las razones que tenemos para no aprobar a determinado funcionario. Si le estoy entendiendo bien, entonces mantenerse al margen no es una opción. No es, ¿por qué? Porque es conectar, es permitir que siga haciendo lo que le viene en gana el movimiento al socialismo. Evidentemente los han convocado los jefes de bancada para decir si participan, pero UDE ya participó presentando un proyecto, PDC también presentó su proyecto, han sido por lo menos leídos en comisión, pero no han sido aceptados ningún trabajo, porque ¿qué cosa ha ganado ahí? El reglamento que ha impuesto el Ministerio de Justicia. Ya entonces, ¿y quién maneja el Ministerio de Justicia? Y este tema es absolutamente un oficialista, me refiero al señor doctor Héctor Arce Saconeta.